Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar revisando todo el tema que corresponde a la conceptualización de arreglos. Recordemos que estamos en nuestro curso de desarrollar nuestra lógica de programación. Para ello entonces vamos a iniciar entonces con este tema que tiene que ver ya más con el tema de almacenamiento. Y pues este tema se va a llamar tema de arreglos o tema de matrices. Entonces en este caso tenemos diferentes tipos de arreglos, arrays, matrices en PCIN. PCIN puede manejar arreglos unidimensionales o también bidimensionales. Por otro lado, también podemos manejar los arreglos multidimensionales, cosa que de pronto vamos a mirar así por encimita. Pero pues como tal vamos a estar utilizando los primeros que son en una sola dimensión y los segundos que tienen dos dimensiones. Para eso entonces vamos a conocer la conceptualización de los arreglos en una dimensión, que es básicamente pues recorrer un arreglo entre filas y columnas. Un arreglo no es nada más que una matriz dividida por filas y columnas. Entonces la declaración la vemos así de esta forma. En PCIN tenemos que declararlas con dimensión, ponemos el nombre de ese arreglo y le asignamos un tamaño. Ya ahorita les voy a explicar el tema de las posiciones, el tema de las filas, el tema de las columnas y también por algo vamos a hablar del tamaño de los arreglos. Por otro lado entonces tenemos lo que corresponden a los arreglos de dos dimensiones, los bidimensionales, en donde vamos a tener columnas y filas o filas y columnas. Entonces acá voy a mostrarles que por ejemplo estas son las filas, van desde la posición 0. Nosotros igualmente el tema de las posiciones los podemos manejar, pero cuando hablamos de tema lógico siempre los arreglos van a iniciar en 0, en una posición 0. Entonces acá tenemos la localización de esa posición, que la primera posición indica la fila, la segunda posición indica la columna, es decir, hacia abajo. Estas son las que vienen hacia los lados de forma horizontal y estas son las que vienen de forma vertical. Entonces tenemos filas, tenemos columnas. Acá está un ejemplo de cómo nosotros poder declarar una matriz dentro de PCIN. Lo que tenemos que hacer es utilizar un ciclo para o un ciclo for, y acá vamos a tener la inicialización, que eso por lo general lo hacemos en 0 o lo podemos hacer en 1 hasta x que es digamos la variable final hasta donde yo quiero llegar. Por otro lado entonces tenemos las posiciones de fila y tenemos las posiciones de columnas en nuestra matriz. Posterior a eso tenemos una asignación. Entonces acá por ejemplo una matriz en la posición 0,1 puede tomar el valor de por ejemplo 10. Y acá nosotros entonces tenemos un bucle primero para recorrerlas y otro bucle para mostrarlas. Acá está el tema también de la declaración de una matriz en dos dimensiones. Entonces acá tenemos el nombre, tenemos la fila y tenemos por otro lado la columna. Entonces en ese orden de ideas vamos a poner ese tema de las matrices en práctica. Entonces para iniciar nosotros con el tema práctico nos vamos a venir acá a Excel como para explicar un poquitico el tema de los arreglos y las matrices. Entonces por un lado voy a escribir el tema de las filas acá por este lado y por otro lado vamos a tener lo que corresponde a las columnas. Entonces por acá voy a manejar este, también lo voy a cambiar de tamaño por acá que se mira un poco más elegante. Todo esto que está acá lo vamos a centrar y lo vamos a poner. Este tema que vemos acá arriba son las columnas, es decir, las que vienen hacia abajo. Y ese tema que nosotros miramos a un lado son las filas. Entonces para yo hacer un recorrido, para yo mirar cuáles son las posiciones que voy a tener en cuenta en una matriz de dos dimensiones. Ojo con esto, estos de dos dimensiones, por eso son filas y columnas. Y cuando hablamos de una dimensión pues solamente hablamos de una fila, ¿cierto? De una sola fila y allí se van a almacenar unos datos. Pero cuando hablamos de una matriz de dos dimensiones entonces vamos a tener este tema de arreglos en dos dimensiones. Entonces acá esa posición que vemos acá, vamos a agrandar un poco, es la posición 0,0. Esta sería la posición 0.1.
esta la 0.5 y así sucesivamente. Ahora, cuando yo vengo a la segunda fila, que es esta fila, entonces ya las posiciones cambian. Esta sería la fila 1.0, esta sería la 1.1, es la 2.0, esta, la 2.0, vamos a poner 2.0. Esta sería la 3.0, la 6. Bueno, vamos a dar enter, listo, acá la tenemos. Ahora, esas que nosotros vemos acá, cierto, sería entonces la 2.1. Vamos a ver si nos deja acá ingresarla. No, esta sería la 2.2. Entonces, como podemos ver en pantalla, estas matrices van a comenzar a crecer hacia este lado. Entonces tenemos una diagonal que viene siendo esta viene siendo la diagonal, que más adelante vamos a ver cómo se calcula una diagonal en pseudocódigo y obviamente utilizando la herramienta de PCInt. Está la diagonal inversa que viene siendo esta, y pues obviamente todo esto vamos a ponerle por acá control, voy a seleccionar todas estas que vemos acá, entonces así lo tenemos. Ahora este viene siendo el punto 10.10, no se les olvide el 10.10 y así sucesivamente. Entonces ahora, ya teniendo esa parte de teoría, vamos a la parte siguiente y es lo que vamos a ver en el siguiente video, valga la redundancia, y es la práctica con el tema de los arreglos, el tema de las matrices. Para eso entonces tenemos acá nuestro PCInt y vamos a comenzar a desarrollar el primer ejercicio. Pero antes de desarrollar este ejercicio voy a mostrarles cómo se declaran el tema de una dimensión, dos dimensiones y hasta tres dimensiones. Entonces, cuando hablamos de tres dimensiones, hablamos de un arreglo que tiene que ver con tres ciclos para o tres ciclos for, es decir, tres ciclos anidados. Pero yo creo que vamos a ver algo básico relacionado a ello, y en el siguiente video vamos a comenzar con el tema de las matrices, pero de forma sencilla, de forma básica, como para que ustedes vayan cogiendo el ritmo y vayan desarrollando paulatinamente su capacidad en el tema de la lógica y los algoritmos. Entonces vamos al siguiente video, dejamos este hasta